buenas tardes. Dios les bendiga, gracia y paz para todos mis hermanos. Hace ya algunos domingos que me estaba tomando franco, pero hemos estado trabajando junto a mi esposa. Hemos estado viajando y visitando a los hermanos en el sur. De hecho, saludamos a nuestros hermanos de Zapala, de Beltrán, nuestros hermanos de Viedma, los cuales estuvimos con ellos, y qué bien que siempre nos reciben las familias. Hice un compromiso con los hermanos del sur. Les dije que una vez por mes alguien iba a aparecer de este lugar para poder visitarles, llevarles palabra del Señor, y ellos tomaron esa palabra, la tomaron, y bueno, no me gustaría quedar mal. De hecho, yo tengo el deseo de hacerlo, pero también quiero que los discípulos del Señor se sumen para esto, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad del Señor en aquel lugar. En los hermanos de Viedma son 2 familias que se están congregando en el hogar y están hablando de Cristo al que se le cruza por delante. En Zapala también son 2 familias que allí están predicando el Evangelio, la buena noticia, el plan misterioso del Señor. Y bueno, en Beltrán ya son más, alrededor de 40 y pico hermanos que los visitamos y están con mucho ánimo, mucho deseo de incluso venir. Para ellos yo noté que el deseo más grande era poder llegar y participar en una reunión aquí, pero en realidad ellos tienen que trabajar para el Señor, cada uno en su lugar, ¿verdad? Y todos tenemos que crecer. En realidad es lindo estar todos juntos, hacer una fiesta, y ellos están invitados todas las veces que lo puedan hacer, pero tenemos que ayudarle para que la obra del Señor comience a florecer en esos lugares. Alguien puede decir, bueno, pero Zapala está muy evangelizado. Mar del Plata está muy evangelizado también. Y todas las zonas, ¿verdad? Pero nadie está diciendo de que Cristo te perdona, te limpia y te libra de condenación una vez y para siempre. ¿Saben lo que están predicando? Es que por si acaso Dios nos ayuda para ganar nuestra salvación. No tienes que ganar nada. Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. Hablábamos anoche con los hermanos de San Bernardo. Fuimos también con mi esposa, junto al pastor Mario Soto y la pastora. Y los hermanos nos juntamos anoche, y bueno, también estuvimos en una reunión con ellos. Y gracias al Señor pudimos compartir la palabra y reforzar la fe que nuestros hermanos tienen en aquel lugar. Hermanos, quiero compartir algo que el Señor me ha dado en este tiempo. Es algo muy personal, pero que yo lo compartí con ustedes. Y yo quiero hacerle parte de lo que el Señor viene tratando con mi vida. ¿Se acuerdan que el 14 de diciembre, bueno, uno dice, yo me acuerdo, quizás nadie se acuerda, pero el 14 de diciembre el Señor me habló una madrugada antes de Navidad del año pasado, que yo le dije, Señor, ¿qué voy a predicar? Ya llevo 1 año y medio predicando lo que tú me dijiste, este evangelio, pero se me está terminando así, humanamente, se lo dije al Señor, el repertorio, Señor. Y es como que vuelvo a repetir, no he repetido, ¿verdad? No he repetido, pero si me dejaran a mí repetiría todo el tiempo, porque no sé, pero es la gracia de Dios que me ha dado un mensaje cada domingo en 1 año y medio diferente. Y yo le dije, Señor, ¿y qué va a seguir este año que viene? Para el próximo año, ¿cuál es la palabra para tu iglesia? El Señor me dijo esa noche, has predicado la mitad del mensaje. Solo la mitad. Te falta la otra mitad, el otro resto. Entonces dije, Señor, ¿cómo es el tiempo?
No queda tiempo, eso ya lo sé. Me dijiste que vienes pronto por tu iglesia. Prediqué 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio. ¿Qué queda? 1 año y medio más y nada más? No, me dijo el Señor y escuché la voz de Dios que me dijo: te falta hablar de que por mis llagas han sido sanados. Y yo lo compartí esa palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero mucho no me ha funcionado a mí. Y soy sincero, porque nunca he venido a mentir aquí. No soy de esos pastores que tiran fuegos artificiales y te inyectan quizás adrenalina y te vas de acá queriendo matar a los demonios. He hablado palabra del Señor y me he ceñido a lo que Dios me ha dicho, nada más. Y yo dije: Señor, voy a hablar y voy a enseñar, y estuve enseñando sobre la sanidad. Pero he tenido algunos problemas de salud. Es más, predicando sobre sanidad no podía hablar porque tenía una tremenda broncoespasmo. No sé si se acuerdan, tenían que acercarme un vaso de agua y yo me sentía mal. Señor, predico sobre sanidad, ¿y qué pasa conmigo? Esto se lo aconsejo, yo estoy hablando a ustedes porque son mis hermanos y abro el corazón. Pero esto es algo muy interno con el Señor. Y yo le digo: Señor, en una oportunidad le dije: no hablo más. Hasta que no me sanes, no hablo más. Esto lo voy a dejar, Señor, en tus manos, lo dejo ahí, pero me tienes que sanar, porque si no, no quiero sentirme como un hipócrita. Estoy hablando a mis hermanos de algo que yo no puedo vivir. Y Dios me habló. El Señor me habló por medio de su palabra. Juan capítulo 11, verso 3. Juan capítulo 11, verso 3 al 6 dice: así que las 2 hermanas, Marta y María, le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. O sea, la enfermedad que le vino a Lázaro, Jesús dijo: esto le vino para que Dios sea glorificado por medio de eso. Ahora dice: a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Lo mandan a buscar de urgencia porque su amigo amado se estaba muriendo, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y él decide, no es que se le cruza o tiene un percance como nosotros, él decide, dice la Biblia, quedarse 2 días más a propósito. Verso 14. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, porque él les dijo: vamos a despertar a mi amigo porque duerme. Y ellos dijeron: bueno, si está durmiendo, entonces no se va a morir o no se murió. Y él les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Fíjese cómo el Señor va llevando esta situación. Le dice a sus discípulos: por el bien de ustedes, yo me alegro no haber estado allí para sanar a Lázaro, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y salieron para allá. Verso 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. O sea que llegó tarde. Para la gente, para las hermanas, llegó tarde, esperando al Señor, esperando a Jesús, como su último recurso, como su único recurso, porque ellos amaban al Señor y creían en Él. Pero ahora es como que Jesús los defrauda. Y esta gente se sintió como quizás en algún momento me he sentido yo antes de este día. Diciendo: ¿y qué pasó? ¿No era que nos amaba?
No era que Él se sentaba con nosotros a la mesa y tantos momentos de alegría que pasamos, justo lo necesitaba porque Lázaro se está muriendo y no viene, nos abandonó. Cuando llega, hace 4 días que ya está sepultado. Verso 20, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ve el reproche? Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano va a volver a la vida. Es cierto, dijo ella. Respondió Marta: resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Entonces, el verso 34, allí los que escuchaban esta conversación empezaron a criticar a Jesús y dijeron: este que sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, no podía venir y sanar a Lázaro, no dejar que muera. ¿Qué clase de amigo es? Eso hace el diablo, te llena la cabeza en esos momentos y te hace dudar más todavía. No faltan los argumentos para abandonar todo. Entonces dice verso 38, Jesús todavía estaba enojado, se enojó con esa gente. Cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe de haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? El Señor sigue esperando que Marta reaccione, pero tiene que enseñarle algo el Señor ese día a Marta. Cuando retrocedemos atrás, ¿por qué hizo eso el Señor? Porque amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, los amaba. Eran de su círculo íntimo, eran sus allegados. Y Él quería que ellos supieran algo que los demás no sabían, esos que criticaban, que ¿por qué no vino antes? Su amigo se murió, lo dejó tirado. Pero Él quería que Marta, María y Lázaro aprendieran algo especial ese día. Y dice que el Señor le venía dando pistas, pero ella se iba por la palabra y se iba en lo que sabemos todos, pero el Señor le estaba hablando de ese día y de ese momento. Ahora, el trato de Dios, vamos a nosotros, el trato de Dios y su disciplina de entrenamiento es muy particular. Hay muchos que estamos esperando algo o estamos pasando por algún proceso. Y a veces creemos que hemos sido abandonados, que nuestra fe no funciona, que vemos que los demás cuentan cosas hermosas, maravillosas, pero yo sigo en la dulce espera. Porque Dios quiere darme un trato especial. Y sabe, el Señor lo que quiso fue enseñarlos, porque era maestro por naturaleza y Él quería que sus discípulos aprendan todas estas cosas. Porque el Señor siempre nos está enseñando, siempre. El Señor me está enseñando a mí en este tiempo. A veces sus métodos no le gustan al ser humano. Quisiéramos que Dios venga y haga el milagro en nosotros y se termine todo. Y bueno, contamos un testimonio un día en la iglesia, ya está, y todos aplauden y celebramos lo que pasó. Pero no aprendí nada. Aprendí que tengo que pedir que alguien ore por mí y el Señor me va a sanar. Pero Dios quiere enseñarme algo más profundo. Yo le he dicho al Señor: Señor, enséñame, quiero aprender.
Porque esto no es, perdone la palabra, no es como la perinola. Algunos dicen, la voluntad del Señor a veces te sana a vos y a vos no, y a vos sí, es como que le toca en suerte. El Señor dijo que Él vino a sanarnos ¿a cuántos? ¿A cuántos? A todos. Ahora, ¿por qué Él se sana y yo no? Porque Dios quiere enseñarme que esto es así. He estado en muchos lugares donde hay enfermos terminales y he llegado tal vez a visitar al enfermo y a la familia, he estado con ellos, les digo, ¿cómo está? Y ahí estamos esperando la voluntad del Señor. Suena muy religioso, muy, tal vez, muy místico. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque Él murió en la cruz, por sus llagas dice que Él compró nuestra sanidad. Y sabe que lo que más le costó fue esas llagas para traernos sanidad. Porque estuvo desde las 6 de la mañana casi hasta las 8, 9 de la mañana siendo torturado. Y dice Isaías que por esas llagas Él cargó en cada lastimadura, cada herida, cada corte, nuestra salud, nuestras enfermedades pasaron sobre Él. Ahora, si llevó un trabajo tan largo y tan terrible y tan fastidioso, ¿por qué después creo que no es la voluntad de Dios que me sane? Entonces yo le decía, Señor, si es tu voluntad, ¿por qué no me sana? Y yo quiero ser sano y estoy creyendo en tu palabra. Y me mandaste a predicar eso desde el 14 de diciembre del 2024 a mis hermanos y tengo que enseñárselo, pero yo quiero aprender. Hablaba con un hermano estos días y yo les decía, esto no es una lotería. A mí me tocó ser sano y a él, bueno, espera tu turno o tal vez no, quizás el Señor, la voluntad es que te mueras así. No es así. Porque el Señor dice que Él con su vida compró nuestra vida para salvarnos. Y Él nos salvó una vez y para siempre. Y con sus llagas Él nos sanó. Y Él cargó nuestras enfermedades. La misma cruz que sirvió para salvarnos también sirvió para traer sanidad a nuestro cuerpo. Ahora no pasamos por el proceso de Dios. ¿Sabe qué? Yo entiendo y he entendido lo que dice Santiago capítulo 3. Dice, no se hagan muchos los maestros, porque el maestro será probado más rigurosamente que los demás. Y eso no quiere decir que no estudiemos la palabra y que no enseñemos. Está diciendo que si vas a hablar y a enseñar de Cristo, el Señor va a probar lo que estás diciendo. Y el Señor va a pesar cada palabra. He visto mucha gente a lo largo de mi vida que dice, ¿cuántos están alegres? Levanten sus manos y después se sienta en el asiento y ni siquiera mueve un dedo. Pasan adelante y quieren arengar a la tropa y hacer algo terrible para que la iglesia se avive. Pero luego nos sentamos en un lugar y no queremos ni hablar. O estamos con el celular así. No, cada vez que pases aquí, yo lo he notado a lo largo de mis años de predicar la palabra. Cada cosa que dije, luego el Señor me pasó por un filtro. Si estaba hablando lo que dije, si realmente lo creía. ¿No le dijo eso a Marta? Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Pero cuando llegó a la tumba, corran la piedra. No, Señor, porque ya apesta mi hermano. Hace 4 días. No te dije. No pasó. No pasó la prueba. Viene la prueba. Viene la prueba después de lo que nosotros hemos declarado. Viene la prueba, queridos. Y una vez recuerdo Samuel, hace muchos años, algunos años Samuel trajo un mensaje allí a casa de pan, a casita de pan que le decimos nosotros. Y él dijo, cada vez que hay una prueba acá en la tierra o en el cielo, siempre es de la misma manera. Porque todos, la mayoría, todos hemos pasado por el colegio y cada vez que había prueba, ¿verdad que
¿qué sucedía en la prueba? Te apartaban, te separaban de los demás. Te decían hoja 1, tema 1, tema 2, para que no te copies, para que no estés mirando la hoja del otro, que el otro no te pueda soplar, no sabía nada de lo que vos estabas tal vez en tu hoja. ¿Y qué decía? Me dejan solo. Me dejan solo en la prueba, me dejan solo. ¿No decimos eso cuando estamos en la prueba en el Señor? Mis hermanos me abandonaron. Todos se fueron. Al final, ¿qué clase de hermanos son? Cuando estabas en la prueba, ¿estabas con todos los amigos? ¿No te dejaban solito? ¿Sí? El Señor no me habla. ¿El maestro te hablaba cuando estabas en la prueba? Se paseaba al lado tuyo. El maestro caminaba y vos estabas ahí rascándote la cabeza y mirabas y sentías los pasos del maestro que se paraba atrás. ¡Ay! Te corría una gota fría. Porque tal vez estaba mirando qué era lo que estabas poniendo y quizás tapabas un poco para que no. ¿Sí o no? Pero le decía, Señor, no me hablas, o maestro, ¿por qué no me hablas, no me ayudás? Porque la prueba era tuya. Porque una prueba que te ayuda no sirve para evaluar cuánto aprendiste. ¿Te das cuenta? Y siempre fue así. Y en la prueba nos dejan solos. El maestro no nos habla nadie. Y la tenemos que pasar solitos. Y somos aprobados y completamos. Si no, desaprobamos. Pero una cosa importante. ¿Qué es lo que te toma un maestro o un profesor? ¿Cuál es la prueba o el examen que te toma? Nunca un maestro o un profesor te va a tomar algo que no te haya enseñado. ¿Sí o no? No sirve, tal vez, agarrar una mesa de examen y darle a un alumno algo que jamás escuchó de la boca de su maestro. Porque eso sería una locura, ya una maldad contra ese muchacho, esa chica, para bocharlo a propósito. Que es lo que dicen los chicos. No, me tomó algo que nunca nos dio. Mentira. Porque el maestro evalúa lo que ya te enseñó. Si no estuviste presto en la clase, claro que no vas a saber. Pero entonces, ¿dónde está la respuesta a esa prueba? En lo que ya te enseñó. Por eso yo digo, Señor, necesito, Señor, que hagas un milagro en mi vida. Y no he tenido respuesta. Pero el Señor me habló de esta manera y empecé a recordar todos los mensajes que el Señor me hizo predicar. Todos los mensajes que he escuchado y que los cuales el Señor me ha hablado, porque de eso me está probando el Señor, si realmente aprendí o no. Nunca el Señor te va a probar de algo que no te haya enseñado ya. Ahí está la respuesta. Pero a veces queremos el milagro. Queremos, Señor, la coartada, salir de la prueba. A veces alguien dice, Señor, sácame de esta prueba. El Señor te saca. Se termina la prueba. Pero prueba que se reprueba. O sea, prueba que no se aprueba. ¿Qué pasa? Porque te la llevas. ¿Y podés crecer? ¿Podés avanzar? No. Tenés que probarla. Tenés que tener aprobada todas las materias para poder ir creciendo. Y algo que yo veo, en la Biblia encontré que Abraham fue el padre de la fe. Pero para llegar a ser el padre de la fe, Dios lo tuvo que procesar. ¿En qué? En la fe. Dice que el Señor lo saca de su tierra y de su parentela y le dice, deja tu tierra, tu parentela, deja todo. Él a quién lleva, a su papá y a su sobrino. O sea, salió arrastrando con la familia. Cuando Dios le habló, él hizo eso, Dios no le vuelve a hablar. Usted encuentra en la Biblia que no le vuelve a hablar el Señor. ¿Hasta qué? Hasta que muere el viejito. Harán, su papá, muere.
y tiene problemas con sus sobrinos, se pelean los pastores de ellos y se separan. Entonces Dios ahí le vuelve, retomamos, dice el Señor. No aprobaste, bueno, vamos a retomar de vuelta. Y ahí comenzó a hablarle el Señor. Ahora, hay algo, un dato particular. Dice que cuando ellos salen, vino una gran hambre a la región donde había ido Abraham. Y él se entera que en Egipto había comida en abundancia. Y dijo, el Señor lo mandó a la tierra prometida, a Canaán. Pero él dijo, no, en Canaán no hay nada. Voy a ir a Egipto. Y se dio vuelta y fue para Egipto con su gente. Pero dice la Biblia que cuando va llegando se da cuenta de una situación. Cuando va llegando se da cuenta y mira a su esposa, que era bellísima. Una mujer muy hermosa, realmente encantadora, que enamoraba a cualquier hombre. Y se le ocurre una idea. Esposa, veo que sos una mujer muy hermosa, pero te voy a pedir que digas que eres mi hermana, porque cuando llegue a la tierra de Egipto te vean los hombres de ese lugar, te vean los egipcios, me querrán matar para quedarse contigo. En cambio, de esta manera, si tú eres mi hermana, van a querer hacerme bien y congraciarse conmigo, porque como tu hermano, van a querer hacerme su cuñado. Mire la historia, no confiaba en Dios, porque andaba haciendo con sus estrategias. ¿Sabe cuántos años tenía Sara? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Cuánto? 60 años. Y cuando llega a Egipto, Faraón se deslumbra con Sara y la manda a traer a su harem y a prepararla la princesa Sarai, hermana del príncipe Abraham. Y Sara tenía 60 años, pero de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, era como un semblante de 30 años. Sara era una mujer muy rejuvenecida y Dios le había dado una belleza impecable. Y ella ya tenía 60. Y Abraham hace esto. Entonces Faraón, sucedió como él temía. Y Faraón quiere hacerla su esposa. Y Dios le habla a Faraón y le dice, ni se te ocurra tocarla porque esa mujer es casada. Y llaman a Abraham y le dice, ¿por qué mentiste? Ándate de nuestra tierra. Pero le habían dado vacas, ovejas, oro y todo por causa de Sara. Y ahora no le quitaron nada. Dios le dijo, no le quites nada. Sí, pero él nos mintió. No le quites nada. Déjalo ir a este hombre y deja ir su mujer. Entonces Abraham sale de ese lugar avergonzado, pero no aprendió la lección. Porque 30 años más tarde, Sara tenía 90. ¿Me está escuchando? 90 años tenía Sara. Y llegan al sur, al Negev, y hay un rey que se llama Abimelech. Y cuando van llegando a la frontera, dice, la mira a su esposa, y está igual esta Sara, 90 años, impecable. Y él estaba más anciano. Sara, tenés que decir que sos mi hermana. Otra vez. Vuelve a cometer el mismo error. Y Sara le hacía caso. Dice la Biblia que entran y cuando lleva a Abimelech, el rey Abimelech, se le van los ojos a Sara. Y la quiere en matrimonio. 90 años. Pero parecía una chica de 45, 50. De acuerdo a los estudiosos, dice que este era el aspecto de Sara. Era tan tersa su piel y tan bonita y tan ágil que era para todas las cosas. Dios le conservaba la juventud porque había una promesa sobre ella. Se había parado el tiempo sobre Sara. Pasaban los años, pero el tiempo en Sara se había detenido. Y Abraham todavía no confiaba en Dios. Se vuelve a cometer el mismo error. Y Dios tiene que intervenir para que no le quiten la mujer a Abraham. Entonces Dios le dice,
ni se te ocurra tocarla, le dijo Abimelech, porque eres hombre muerto. Deja ir esa mujer porque es casada. Dice, y traeré una maldición sobre ti. Quedarás estéril, y tu esposa, y tus esposas, y todas tus siervas, y nadie más podrá tener hijo en este reino. Dice, pero pide al varón, porque es profeta, pide que ore por ti, para que yo te sane. Y Abimelech dijo, pero no es mi culpa, Señor, yo soy inocente, ¿por qué me haces esto? Yo no soy inocente, Señor. Él dijo, ya lo sé. Pero el Señor quería enseñarle algo a Abraham, que tenía que confiar en él. Abraham no confiaba, siempre andaba con su astucia y no le importaba incluso ofrecer su propia esposa para salvar su vida. La Biblia dice que Abimelech lo llenó también de riquezas, de oro y todo eso, y lo dejó ir. Y es más, le dio tierra dentro de su reino para que se asiente donde quiera, y le dio cantidades de oro y plata a Sara. Dice, si algún daño te hemos hecho, te hemos causado alguna inquietud en ti, o te molestaste por algo con nosotros, con eso tu honra quedará limpia. Dice, porque no te tocamos ni hicimos nada, pero la culpa es de Abraham. Pero así todo, Dios les dice, ora por Abimelech para que sea sano. Ahora, imagínense, Abraham, Sara era muy hermosa, pero era estéril. No podía tener hijo. Y Dios le había dicho en Génesis 17:1 a Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Esto se lo había dicho Dios. Te daré una descendencia incontable, tendrás tantos hijos como la arena del mar. Dice, al oír eso Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Pero primero Dios tenía que enseñarle todo esto a Abraham. La Biblia dice, y es la primera vez que se registra en la Biblia, y siempre la primera vez nos da una puerta para entender cómo funciona lo de Dios. Es la primera vez que la Biblia registra que alguien ora por otra persona para que Dios lo sane. Y fue Abraham orando por Abimelech. Y Dios dice que sanó a Abimelech y toda su casa de esterilidad. Pero Abraham no podía tener hijos. Sara era estéril. Imagínense el diablo diciéndole a Abraham, hipócrita, vas a orar por alguien para que se sane de esterilidad y vos no podés tener hijos. ¿Por quién vas a orar? ¿Por qué no oras por vos primero? Pero él obedeció al Señor. Y cuando él obedeció, dice la Biblia, Génesis 27, en el verso 17, ya lo leímos, Génesis 21, dando vuelta a la hoja. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Cuando él oró por la misma necesidad que él tenía, dice que el Señor le contestó a Abraham. Yo dije, Señor, no voy a hablar más de esto. Si yo tengo este problema, ¿cómo voy a hablar? Pero el Señor me dice que si yo tengo que hablar porque confío en él. Abraham le dijo, ora por porque no puede tener hijo. Y él no podía tener hijo. Podría haberle dicho a Abraham, pero yo necesito hijo también, quiero hijo. ¿Y cómo voy a orar por primero? Dame hijos a mí. Pero el Señor dijo, ora por él primero. Y yo lo voy a sanar. Y eso abrirá una puerta para ti. Y así fue. He aprendido que del mismo problema que yo estoy pasando, yo tengo que orar por alguien.
Tengo que pedirle al Señor, tengo que poner mano como discípulo del Señor para que Dios abra ese portal para mí. Lo tengo que hacer. Entonces eso que yo decía, ¿estaba correcto? Estaba mal. Hasta que no me sane no voy a enseñar, ni a hablar, ni a orar por nadie. No, yo ahora quiero orar por los que están enfermos. Y cuando vaya a orar no diga, mire, no sea como el médico que es nuevo, ningún médico hace eso. Un cirujano que va a operar por primera vez no le dice al paciente, mire, yo nunca operé, pero lo tengo que abrir para poder sacarle el apéndice. No le da ninguna confianza. Usted dígale, en el nombre de Jesús usted va a ser sano hoy. Porque usted cree que cuando el Señor obre, va a obrar para usted también. La puerta se va a abrir para usted también. A Job, el Señor le dijo, tenía 3 amigos que hablaban muy mal de Dios. Y Dios había dejado en la ruina a Job. Pero estos no ayudaban en nada, le hacían carburar el bocho a Job. Y Job se mantenía fiel a favor de lo que él había creído en el Señor, pero estos bombardeaban la fe de Job todo el tiempo. Y Dios se enojó con estos amigos y dice, ustedes no han hablado correcto de mí como lo hizo mi siervo Job. Por tanto, vayan donde Job para que él ore por ustedes, para que yo los perdone y no mueran. Fueron, y dice la Biblia, después que Job hubo orado por sus amigos, Dios lo restauró y le devolvió el doble y el triple y lo engrandeció grandemente. O sea que primero tenemos que dar nosotros. ¿Para qué? Para recibir. De gracia recibimos. Tenemos que dar de gracia. Termino con esto. El Señor, dice el libro de Juan, capítulo 7, verso 37. Me gusta como lo dice Reina Valera. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay 2 tipos de personas. Tal que necesita y viene y dice, oren por mí. Está bien, el Señor dice, el que tiene sed, venga y beba. Tiene un problema, una necesidad, venga a mí que yo se lo voy a solucionar. Venga a mí. Pero está hablando, pero ahora el que crea en mí se va a convertir en un río de agua viva. El otro solo viene por un vaso de agua. Viene por el vaso de agua porque tiene sed. Se toma esa agua y calmó su sed y se fue. Pero dice, los que creen no solamente van a tener un vaso de agua, se van a convertir en un río. Jesús era el que daba de beber a la gente. Entonces les dijo, el que cree en mí se convertirá en otro como yo, que va a poder ayudar a los demás. Va a ser el que va a calmar la sed de los demás. Pero para eso tiene que pasar por el proceso de aprender el trato de Dios. Cuando nosotros damos, recibimos. Cuando nosotros damos, recibimos. Si usted está pasando por un problema en la familia, Señor, quiero que sanes mi familia, mi relación, todo lo que tengo, Señor. Pero atrévete a orar por otra familia que está pasando ese problema. Porque cuando eso hagas, Dios va a traer solución a tu familia. Habrás aprendido que no es solamente satisfacernos nosotros, sino es dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque Dios funciona así. El Señor quiere sanarnos a todos, pero todos estamos esperando yo primero. El Señor quiere que demos primero. En la antigüedad le dijo el Señor a una mujer viuda que tenía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite, dame a mí primero, porque no te va a escasear nunca vos, porque yo voy a sustentar
tu tinaja de harina y tu jarra de aceite nunca te va a faltar. Y así fue. Pero darle a Dios primero. Por eso esta noche, mire, lo quería hacer yo, pero quiero ofrecer esto. ¿Cuántos quieren orar por los hermanos? ¿Cuántos tienen un problema aquí? Alguna situación, no lo digan ni nada, pero ¿quiere pasar aquí adelante conmigo y vamos a orar por alguno que quiera pasar y tenga el mismo problema? Somos discípulos del Señor. Toda la vida hicimos que el pastor haga todo. No, somos discípulos y esto lo vamos a aprender entre todos. ¿Alguien se anima a pasar aquí? Y vamos a tener un momento de oración por los enfermos. Ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Hay alguien que está enfermo. Hay alguien que necesita. Y uno puede decir, pero yo estoy enfermo, soy yo el que necesito. Pero voy a dar esta noche para que el Señor me dé a mí. Ahora sí, con este escuadrón de oradores vamos a llamar a los que están enfermos. ¿Alguien quiere pasar? Y mis hermanos, vamos a orar. Y Dios va a hacer una obra tremenda, porque vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Esto no es lotería, esto no es casualidad. El Señor vino a sanarnos. El Señor me dijo, la sanidad es para todos. ¿Y por qué no se sanan? Porque no tienen fe. Vamos a aprender lo que es la fe. Esto es poner la palabra de Dios en práctica. ¿Cuántos van a pasar? Hagan una fila aquí los que vamos a orar. Nosotros vamos a orar por ustedes, hermanos. Somos discípulos del Señor. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos amados. Porque cuando tú traigas sanidad sobre ellos, vendrá sobre nosotros también. Y seremos libres, Señor. Libres en el nombre de Jesucristo. Padre, pongo mis manos sobre tu Hijo. Señor, y echo fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora obedece en el nombre de Jesucristo. No puedes quedarte, no puedes quedarte. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo de enfermedad, te ordeno que salga fuera.